Aquí continuamos con la segunda parte. ¿Cómo es el llamado de Dios a cantar? ¿Cómo sé que tengo un llamado de Dios a cantar? ¿Qué hago? ¿Cómo me preparo? En esta segunda parte, en la primera parte estuvimos con las escrituras, ahora en esta segunda parte vamos a hablar de mis experiencias. Voy a contar mis experiencias poco a poco, son cosas que he vivido y la quiero aportar a esta enseñanza de parte de Dios. ¿Cómo es el llamado de Dios a cantar? ¿Cómo me preparo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué voy haciendo? El llamado de Dios a cantar, cuando el llamado de Dios, cuando tú tienes un llamado de Dios a cantar, tú no tienes que hacer nada, las cosas llegan de parte de Dios, eso es lo primero. No tienes que hacer nada, te van a llegar así, de parte de Dios te van a bajar. Es una unción que nadie va a detener, por más que digan que tú cantas raro, que tu voz no afina, que tu voz es muy grande, que tu voz es muy pequeña, que tu físico no ayuda. No importa lo que digan, cuando tú tienes un llamado de Dios a cantar, tú vas a fluir y vas a fluir para aquellas personas que Dios quiere que tú le transmita el mensaje, que tú le transmita esa fuerza por la cual esa persona pueda estar pasando dificultades en su vida, porque las canciones las canciones transmiten muchas cosas. Vamos a continuar ahora en esta segunda parte en mis experiencias. La primera iglesia. Aquí yo voy a contar cómo sé que tengo un llamado de Dios, mi experiencia, cómo he descubierto que yo tengo un llamado de Dios a cantar, aunque a alguno le guste y a otro yo no le guste, pero cómo sé que yo a Dios sí que le gusto y que tengo un llamado de Dios a cantar, que no importa mi edad, que no soy una jovencita, ya soy una mujer. ¿Cómo sé que yo tengo este llamado de Dios a cantar? Mi experiencia ahora, la primera iglesia. En la primera iglesia que yo fui, de parte del Señor, que yo fui la primera, cuando ya yo dije voy a ir a una iglesia, tengo que buscar una iglesia, la primera, cuando ya el Señor tocó mi corazón, que me convertí en mi casa y tal, y luego fui a una iglesia. En la primera iglesia, haciendo recuerdos, cuando yo entré a ese lugar, era una iglesia de sana doctrina, solo que luego ya cuando Dios te da mucha experiencia, pues tú te vas dando cuenta que hay muchas cosas que no cuadran, aunque sus apariencias eran de sana doctrina. Entonces, en esta primera iglesia, yo me recuerdo que a mí me transmitió desde un momento que yo pisé ese lugar las alabanzas. A mí me transmitió el sentir de la guitarra, me transmitió esa música sin parar. Recuerden que yo me convierto, ¿verdad? Me convierto al Señor en casa, después busco una iglesia. Quizá este tipo de cosas todavía no le he contado dentro de mi testimonio, están para contar más adelante. Y yo cuando entré, yo venía con mi mundo, venía con música del mundo, venía con muchos problemas, venía con angustia, dificultades, con miles de cosas. Como dice el Señor, venía a mí los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Yo venía con todas mis cargas, y yo sentí esa alabanza, ese pin, esa música, esa guitarra, como ese piano. Yo sentía eso y eso me llamaba, me transmitía. Una persona que viene cargada de sufrimiento de la calle, cargada de muchas cosas malas y que viene de bailar el reggaetón, de bailar la bachata, el merengue y todo lo que apareciera ahí lo estaba uno bailando, porque yo no me crié en un evangelio, yo me crié en un mundo. Y esa música a mí me transmitía, pero no me transmitía a disco, me transmitía paz, me transmitía lo que yo necesitaba, me transmitía lo que mi corazón por dentro ya necesitaba, porque mi cuerpo ya había sido expuesto a muchas cosas del mundo. Pero lo que había por dentro nadie me lo podía quitar más que Dios. Entonces esa música, ese pin, guitarra, me iba transmitiendo, me iba calmando. Y en este lugar, cuando yo seguí yendo, cada vez que yo pisaba era lo mismo. Esa música, esa guitarra, ese piano, eso me iba calmando, me iba dando paz, me iba jalando.
Yo vi en ese lugar, yo vi que se le daba oportunidad a las que quisieran cantar, pero no a todas, sino a las que ya llevaban tiempo ahí, que tenían una santidad intachable y que ya ellos sabían que era santa y que es así que se le daba oportunidad. Y yo veía que se le daba oportunidad a ese tipo de hermanas. ¿Qué pasa? Yo fui sintiendo ganas de que a mí también como de decir algún día, quiero cantar. Y yo vi a una hermana que ella pues se ponía a cantar así, y yo veía que habían unas que eran como más profesionales y habían otras que eran como más así. Y digo, bueno, pues entonces yo también para adorar a Dios, para agradecer a Dios, como que me gustaría también cantar algo. Yo me recuerdo que yo me puse aquí en casa a tararear algo y eso fue terrible. Pero ¿y cómo yo voy a cantar esto? ¿Y cómo yo voy a cantar esto? Pero yo sentía eso, no que yo me atrevía a decir, déjenme, porque bueno, ahí primeramente no me iban a dejar porque era un lugar muy estricto en torno a lo que es la santidad superficial, pero el corazón solo lo conoce Dios. Entonces, esta fue mi experiencia. Más que nada lo que te quiero dejar es que yo venía con este llamado para cantar al Señor. Yo venía con este llamado. Por eso desde que yo pisé esa iglesia, esa música, ver a otras que cantaban, como que me daba ganas de que también como que yo para mí cantara un agradecimiento al Señor. Esos son señales de que tú sientes, de que tú tienes un llamado por Dios a cantar. Son señales que yo en su momento no lo sabía. Y te cuento esta experiencia para que tú sepas que si tú sientes ese sentir, si el piano te toca, la guitarra te toca, todo lo que alabe a Dios, tú sientes que te toca, es un llamado de parte de Dios a cantar que estás teniendo y no lo sabes. La tercera iglesia, yo fui a una iglesia, después que fui a esa, que fue como la tercera iglesia que yo fui. En esa iglesia que yo fui buscando una iglesia, porque yo buscaba una iglesia, y yo fui como a esa tercera iglesia. Yo me recuerdo que mi experiencia ahí con el cantar a Dios fue que ese lugar primeramente era como que se sentía un frío terrible, terrible. Yo no sé si era porque era febrero y se sentía un frío, pero grande, pero se sentía un frío como en el corazón de las personas también. Ahí había apariencia de santidad por fuera, pero los corazones no había, porque yo vi cosas que no eran normales de gente de iglesia, que para mí, que yo venía de la calle con poco tiempo, haber venido de la calle, para mí eso era cosa de la calle y yo lo vivía ahí, mucha frialdad en sus corazones. Entonces en ese lugar yo me recuerdo que se paró el pastor a cantar. Yo me recuerdo que en esa iglesia yo incluso vi imágenes en las paredes. Ahí habían imágenes, figuras que a mí espiritualmente se me permitieron verla siendo yo nuevecita. Yo entré a una iglesia en diciembre y en febrero yo fui a esa iglesia buscando una iglesia y yo pude ver figuras en la pared, figuras de gente que no estaban, ahí no había nadie, pero a mí espiritualmente se me mostró ver esas figuras se me abrieron los ojos espiritualmente de lo que había en ese lugar, qué realmente había en ese lugar. Fue algo así, esa experiencia que yo viví en esa iglesia. Y yo me recuerdo que el pastor cogió a cantar y yo notaba a ese pastor que cantaba, pero yo notaba que en él no había una chispa. Yo notaba que como que él era egocéntrico, como que era él, yo. Y yo le notaba como que no tenía la chispa, no transmitía, y habían personas ahí sentadas que cuando seguían el coro de él, la voz a mí me transmitía, me hacían así esas voces, y la de él no transmitía nada. No transmitía nada, pero se le notaba egocéntrico que era él. El que canta aquí soy yo. El que Dios llamó a cantar aquí soy yo. Y era ahí. Y esa fue mi experiencia en esa iglesia, en el sentido de que Dios me iba dando el conocimiento de que yo tenía un llamado de Dios a cantar. Como yo distinguí que en ese pastor no había unción al canto. Quizá
quizá él estaba para pastorear, pero no para cantar. Quizá habían personas sentadas que con lo corillo, esa voz a mí me retumbaba en el corazón y ellos eran lo destinado al cantar y estaban sentados y él estaba de pie y él no estaba destinado a cantar. ¿Qué os quiero decir con esto? Que quizá a ti te tengan en una iglesia sentada y tú tienes el llamado de Dios a cantar y el que está parado delante cantando para transmitir, porque las canciones ministran, no está ministrando nada, no está cantando nada y a ti te tienen sentada o a ti te tienen sentado. Esto puede ocurrir y yo lo viví, se me mostró esta experiencia espiritualmente, se me mostró las figuras así en las paredes de que habían figuras y imágenes y yo, pero esto no es católico porque hay esas imágenes, yo veía esas imágenes en esa iglesia. Pero yo a nadie dije eso, yo era nueva, yo acababa de convertirme en diciembre, entrar a una iglesia en diciembre y ya en febrero estaba en una iglesia, buscando iglesia, desesperada, buscando una iglesia verdadera y yo viví esta experiencia. ¿Qué experiencia me llevé? De que ahora ya soy vieja, ahora ya lo sé. Era el llamado de Dios, de parte de Dios, de que yo tenía un llamado a cantar. Por eso yo podía sentir el que cantaba, el que estaba, el que ministraba, el que cantaba y el que no estaba haciendo nada y estaba de pie. Yo canto y el que sí cantaba estaba sentado y Dios te va a afinar el oído. Si tú tienes un llamado de Dios a cantar, Dios te va a afinar el oído para que tú disciernas quién tiene el cante, quién tiene el cante de parte de Dios. No importa que la voz sea más gruesa, más fina. Cuando una persona tiene el llamado de Dios a cantar, lo tiene y punto. Vamos a continuar. Mis experiencias. Fui a una iglesia que en esa iglesia cantaban, ¿no? Hacían los cánticos y todo eso. Lo mismo, yo seguía siendo ministrada por la música. Yo seguía siendo ministrada por la música, yo seguía sintiendo ese sentir. Cuando yo vi los grupos así delante, yo tenía como ese sentir de como que prepararme y también poder estar ahí delante. Entonces, esa es una señal de que tú tienes un llamado de Dios a cantar. Cuando la música te ministra tanto y te hace sentir esa gana de que tú también quieres estar ahí delante, de que tú también quieres cantar, no para que te vean, sino que tú sientes ese cantar en tu corazón, es porque tú tienes un llamado de Dios a cantar. ¿Cómo sé que tengo el llamado de Dios a cantar? Pues esa es una experiencia de que tienes el llamado de Dios a cantar. Si tú estás en un lugar sentado y tú sientes cantar, pero tú también sientes de pararte ahí, tú también sientes de decirle cosas al Señor con un micrófono, es porque tú tienes el llamado de Dios a cantar. Vamos a continuar con mis experiencias. En un lugar yo tuve una zona donde visité varias iglesias. Y lo mismo me ocurrió en otra iglesia por ahí, por esa zona, lo mismo. Yo entraba, veía cantar y yo sentía ese canto y yo sentía quererme parar ahí delante porque yo tenía un llamado de Dios a cantar y si te está ocurriendo lo mismo porque tú tienes el llamado de Dios a cantar. Hubo en una iglesia donde ahí se cantaban, pero ahí como que en esa iglesia que yo fui, nadie cantaba solo, sino como que era en grupo, como era una banda, o sea, fuera de la banda nadie iba a cantar solo en esa iglesia. ¿Qué me ocurrió en esa iglesia? Yo era nueva, seguía sintiendo esa gana de dar un paso hacia adelante, de llegar y yo también querer cantar, pero yo sentía como que lo mío no era una banda. Yo decía, me transmite como querer cantar, pero no en una banda. Lo mío no es una banda, lo mío no es un grupo. Yo tenía un llamado individual a cantar para Dios. Porque yo sentía la alabanza en ese lugar, pero y sentía querer cantar y como que me dejaran, pero no en grupo. Yo no iba a fluir en grupo. Yo necesitaba una oportunidad como yo. No que yo la pedí, yo era nueva, yo no me atrevía a pedir nada. Pero les cuento mi experiencia de que si a ti te está sucediendo eso, de que tú tienes ese sentir de cantar y de que tú no sientes sentir cantar en grupo, en una banda que se forme en la iglesia, es porque es un llamado individual a cantar. No es un llamado colectivo, es individual. Si tú estás sintiendo ese sentir, porque también me ocurrió en otra iglesia,
que ahí se formaban como grupitos para cantar y se dijo como que más adelante que a ver si se reúnen más y cantan, y yo decía dentro de mí quiero cantar porque era como una sed de cantar, pero no era en grupo, era un llamado individual a cantar. Hay llamados individuales. Si a ti te está sucediendo esto, que entiendas que hay llamados individuales a cantar y hay llamado en grupos, hay llamado que hay personas que sienten ese cantar en grupo, de cantar entre 3 y 4 y 5 y hasta 6, pero hay personas, como fue mi caso, que no sentimos el cantar en grupo, que es algo individual. A lo mejor a ti te quieren poner a cantar en un grupo y tú no sientes, tú no fluyes, no da de ti, porque no es tu lugar, porque tu lugar es individual. Y esto no significa que tú seas solo y que tú te crees mejor que nadie, no. Es porque Dios te ha elegido como un cántico individual. Igual que en el mundo hay bandas y hay personas solistas que cantan. Eso significa que lo tuyo es solista, no porque te crea mejor, sino porque ese es el llamado, ese es el formato de parte de Dios para ti, para el cántico. No es en grupo, es individual que lo vas a hacer. Y si tú lo estás sintiendo y te llaman en tu iglesia a cantar en grupo y tú no lo sientes y tú lo estás haciendo por obligación y tú no fluyes, es porque tu llamado es individual, no es colectivo, no es una banda. Voy a continuar. Yo fui a una iglesia donde se me dio la primera oportunidad de cantar. Esta es otra experiencia. En esta iglesia se me dio la primera oportunidad de cantar. ¿Cómo? Pues yo veía lo mismo. Dios viene tratando conmigo en la alabanza. Ya yo voy ahí ya llevaba un poquito más de tiempo. Yo voy tarareando las canciones en la casa, tarará, tarará, y voy tarareando y voy tarareando. Veo que en esa iglesia le dan oportunidad a las personas para que cuenten su testimonio, para que canten alabanza al Señor, que eso está muy bien. Eso yo me lo encontré muy bien, que le daban oportunidad a todo el que quería cantar una alabanza. Ellos le daban la oportunidad. Alguien quiere adorar a Dios, alguien siente adorar a Dios en su corazón, venga, puede pasar, párese aquí, cántele al Señor si usted siente. Alguien tiene un testimonio que contar de algo que Dios ha hecho en su vida. Eso está muy bien. Yo en esa iglesia era una iglesia que no era santificada en la parte externa. Era una iglesia liberal en la parte externa, una iglesia que se ataviaba de todo lo del mundo. Pero yo, como venía con este sentir en mi corazón acerca de la alabanza, yo escuchaba voces que cantaban ahí habían voces, como se le daba la oportunidad a la persona, ahí habían voces que a mí me mataban viva, que a mí me mataban, que me transmitían y me dejaban así. Porque hay personas que están hechas para cantar, como les digo, individualmente. Y hay personas que están hechas para cantar en grupos, y ahí se formaban grupos y eran muy bonitos. Pero habían grupos que se formaban, que había una persona que estaba destinada para ser solista, para cantar individual, y no fluía cuando estaba en ese grupo. Eso se notaba. Por eso le digo que es muy importante que usted discierna cuando usted siente ese sentir de cantar, o si usted siente el sentir de cantar en grupo, es porque Dios así le ha destinado en grupo. Pero cuando usted siente el sentir de cantar solo, es usted solo. Lo que usted cante va a llegar donde Dios quiere que llegue. Entonces, en ese lugar, yo sentía esas personas, cuando esas personas se levantaban, cuando habían unas que me mataban con la voz, que me mataban con esas alabanzas, que yo me quedaba, que yo podía escuchar las horas a esas personas, es porque tienes un llamado de Dios a cantar. Entonces ahí yo, mirando que en ese lugar se daban oportunidades, me atreví a pedirle una oportunidad. Sí, mire, pues puede hablar con el pianista y el guitarra para que usted se ensaye su canción y usted la puede hacer para el Señor, para que alabe al Señor. Sí, muy bien. O sea, eso... Mira, aunque era una iglesia que las mujeres iban vestidas de una forma indecorosa, que las mujeres usaban todo lo del mundo, se daban los tintes de colores, se ponían el cabello de todo colores, se ponían vestidos muy cortitos, ajustaditos, pantalones que mataban hombres, o sea, todo era mundo en ese lugar. Pero
ya Dios a mí en la casa me iba quitando todo eso y yo poco a poco lo iba dejando. Y cuando yo intenté hablar con alguna de ese tipo de cosas, pues no, ellas no cogen eso, Dios solo te mira el corazón y tú por fuera, mundo. Entonces, bueno. Nada, se me dio la oportunidad, porque esa iglesia tenía eso de bueno que daba la oportunidad, brindaba la oportunidad y se me dio la oportunidad. Entonces yo había una canción que yo la cantaba, la estaba tarareando mucho en la casa y yo le pregunté al Señor cuál cantaba y yo la tarareaba y la cantaba, que es una canción que dice Yo navegaré. De Virginia Brito, yo navegaré en el océano de tu espíritu. Y yo le decía, y yo comencé a tararear esa canción y a aprendérmela y hablé con el guitarrista allá de la iglesia y todo eso. Y fui a ensayarla una vez, nada más, con una vez de ensayo ya, y si quería más veces también, pero yo sentí como que ya sí estaba bien, no porque me creía mejor, sino porque como que yo digo, yo sé que no voy a fluir más y ahí no voy a ensayar más. Bueno, entonces yo le decía al Señor, cuando le pregunté al Señor que cuál cantaba y cuál era, entonces el Señor me mostró a través de una revelación, me mostró cantando esa y yo le dije al Señor que si Él quería que yo la cantara, porque eso también se me iba olvidando, porque son recuerdos, vas recordando cosas, y yo le decía al Señor que si Él quería que yo la cantara y yo me recuerdo que el Señor me mostró la revelación y me mostró en la iglesia yo cantando esa misma canción de Virginia Brito, Yo navegaré en el océano de tu espíritu, que fue una canción terrible, terrible. Y ahora les voy a contar por qué fue terrible. Y yo me recuerdo que el Señor me mostró la revelación, yo cantándola, y yo le dije a todos, levanten sus manos porque aquí va a caer la gloria de Dios va a caer grande en esta iglesia. Levanten sus manos, levántense, adoren a Dios y yo navegaré. Y eso fui yo en la revelación, pero luego se me hizo realidad en la oportunidad. Ahí Dios me confirmó que sí, que lo dijera y que cantara esa. Yo entendí que de parte de Dios que sí. El día que me tocó cantar, mire, eso fue tremendo. Yo queriendo, ahí la gente no se gozaba, como que no se alegraban, era todo el mundo en su silla así. Y yo queriéndole decir lo que yo viví en la revelación, yo quería decirle lo que yo la había vivido en la revelación, yo quería decirle, levántense, adoren a Dios, levántense, gocen. Yo quería decirle lo que yo había vivido en la revelación, que la gloria de Dios iba a descender, que se levantaran de sus sillas, que adoraran a Dios, pero yo no me atrevía. Y al principio la voz no me salía. Yo navegaré en el océano de tu espíritu. Y ahí adoraré. La voz no me salía. Y entonces después fue cuando ya tenía un poco más y fue cuando yo cogí confianza y comencé espíritu. Y comencé a fluir y a fluir. Y yo queriendo que la gente se levanten a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y no me atreví a eso y así fue. Fue algo bonito porque fue para Dios. Y más que fue con revelación que el Señor me lo mostró haciéndolo. Fue para Dios y yo tenía ese sentir. Entonces, si a ti te sucede lo mismo, si tú sientes ese sentir, ¿cómo sé que tengo un llamado de Dios a cantar? Si tú estás sintiendo ese sentir y tú lo sientes y tú quieres que te den esa oportunidad, es porque tú tienes un llamado de Dios a cantar, es porque lo tienes, no es que lo pidas, es que lo tienes, eso se siente en tu espíritu, tu corazón. Algo que me pasó con esa canción de Virginia Brito, Yo navegaré en el océano de tu espíritu, fue que yo intentaba, que aquí es cuando le digo que fue algo terrible, porque yo intentaba, o sea, antes de yo saber que iba a pedir una oportunidad a cantar y eso, yo intentaba tener la voz de Virginia Brito. Virginia Brito tiene una voz en esa canción, pero terriblemente, terriblemente grande. Yo navegaré, yo no podía, yo intentaba ser igual que ella. Mira, no intentes ser igual que la otra persona, no intentes ser igual que la otra persona, porque cada persona, como el Señor me dijo, una gloria es diferente a otra en gloria. La voz de Virginia Brito es esa, pero tú tienes una voz que estás desperdiciando intentando ser igual a Virginia Brito. Te estoy poniendo un ejemplo, que puede ser cualquier otra cantautora. Te estoy poniendo solo un ejemplo, porque a mí me ocurrió, yo intentaba tener esa voz de ella. Mire, yo no sé cuánto yo me tiré diciendo yo navegaré. Yo navegaré en el océano de tu
yo intentaba, mire, y cuando yo fluí de parte de Dios, que Dios me dijo a mí que una gloria era diferente a otra en gloria, y yo comencé a ser yo misma, porque tienes que ser tú misma, tiene que ser tú mismo, no intentes imitar a otro, no intentes, ya tú tienes tu propia identidad, ya Dios te ha creado con tu propia identidad. Cuando yo dejé de querer esa voz de Virginia Brito, que yo le decía, Dios mío, pero es que yo no tengo esa voz, y yo navegaré, o sea, no la voy a poner aquí la canción, ¿no? Pero yo decía, es que no tengo esa voz, yo me tiré yo no sé cuánto tiempo intentando tener esa misma voz. Y cuando yo comencé a fluir, que el Señor me dijo, no es así, eres tú misma, eres tú misma. Y cuando yo comencé, yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de Israel. Ya ves que mi voz no es igual que la de Virginia Brito, pero mi voz es una voz que está calificada por Dios, que está... Aquí no hay una pista, aquí no hay un micrófono que me ponga aquí, no hay una pista, no es lo mismo. Usted le puede parecer que mi voz, que si es así, que si es tal, claro que le puede parecer. Yo aquí no estoy preparada, yo no estoy en un estudio de grabación. Yo solo estoy aquí contando mis experiencias de lo que yo he vivido. Por si usted tiene ese llamado a cantar de parte de Dios y usted se está acomplejando de su voz, porque yo me sentía acomplejada. Y cuando yo comencé en el océano de tu espíritu, que yo comencé, y ahí adoraré al Dios de Israel. Espíritu, espíritu, desciende. Pero cuando yo decía desciende, desciende con tu fuego, como en el Pentecoste, y lléname de nuevo. Yo estaba intentando ser Virginia Brito, y cuando yo dije, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, ay, espíritu. Entonces Dios ahí me hizo sentir, esa eres tú, esa es la que yo quiero, esa fue la que yo elegí, sí, esa voz, que no es esa voz finita, que dice, yo adoraré al Dios que me dio la vida. Esa no eres tú. Tú eres esta. Y yo adoraré al Dios que me dio la vida y que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu. Sí, esta es mi voz, esta soy yo. La otra es, yo intentaba ser igual a ella, a Virginia Brito, que tiene una voz terrible, una voz fina, dulce. Y yo intentaba ser, y esa no era yo. Y Dios me mostró que una estrella es diferente a otra en gloria. Entonces, no te acomplejes de tu voz. Si ya tú tienes ese sentir de parte de Dios, tú hombre que me ve jovencito, chica, otra cosa, no te acomplejes de tu edad. Otra cosa, porque yo decía, era algo que decía también, es que ya yo soy una mujer. ¿Por qué Dios no me llamó a mí a cantar si yo iba a cantar desde jovencita? Si ya yo soy una mujer, ¿qué voy a hacer yo en el medio? Tú no sabes dónde Dios a ti te va a poner a cantar. Cuando Dios llama a un jovencito, lo llama desde joven. Y cuando Dios llama a una mujer es una mujer. Mire, yo he visto mujeres cantando, mujeres, señora, que la voz me han retumbado y me han dejado horas escuchándolas, señoras. Y yo le decía, pero ¿por qué no me llamaste de joven? Porque ahora que soy una mujer. Y yo veía señoras. Y el Señor me dijo, lo que tú tenías que vivir para cantar no era cuando joven no lo habías vivido, ahora tú lo viviste, tú vas a cantar lo que tú viviste. Yo he visto señora que yo me he quedado sentada horas ahí escuchándola. Y yo me acomplejaba de que yo no era una joven para salir a cantar. No te acomplejes si Dios te llamó de joven. Si Dios, es que soy muy joven, es que de joven que Dios te quiere. Es que soy muy mayor, es que de mayor. Esas canciones, esa voz van a transmitir, van a llegar a esas personas que Dios quiere que lleguen. ¿O a quién es que tú le quieres llegar? ¿A quién le quieres llegar? Tú tienes que llegarle a quien Dios tiene destinado que le llegue a través de la adoración. Bueno, vamos a ver... voy a seguir con las experiencias, voy a tomar nota
aquí. Voy a tomar nota y voy a volver con una tercera parte. Venga, hasta ahora, ¿cómo sé que tengo un llamado de parte de Dios a cantar? Venga, hasta ahora volvemos con la tercera parte.